Hechos 13:47, el texto lema de este encuentro, dice: te he puesto luz, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Más adelante, en el capítulo 26, Pablo vuelve a repetir: Él me llamó para llevar la luz del mundo. Un poeta escribía: el cristiano brilla, pero brilla con luz prestada. No tenemos luces. A lo mejor algunos tienen luces, capacidades diferentes para cosas naturales como los estudios, la música y demás. Otros tienen alguna luz, capacidades, dones espirituales para distintas cosas, pero nada es nuestro, todo es de Él. Nosotros solamente podemos brillar con la luz prestada por Dios. Y cuanto más cerca de Él estamos, más le vamos a reflejar. Si no, miralo a Moisés. Cuando descendió de la presencia de Dios, tuvo que cubrirse el rostro porque los que no estaban acostumbrados a eso, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Cuando Esteban estaba haciendo luz en el mayor de su esplendor, ¿cuál fue el brillo que vieron los que lo rodeaban? ¿Cuál fue el brillo? Y vieron en él el rostro de un ángel, como el rostro de un ángel, brillando, dando su luz. No la de él, sino la de Jesús, entregándola y brillando por aquel que había entregado todo por él. Por eso dice claramente: en tu luz no hay otra manera. Te falta visión, estás lejos de Dios. Estás en búsqueda de, estás lejos de Dios. Estás pasando tiempo: Señor, mostrame el camino por el que debo andar, y sabes, estás perdiendo el tiempo. Porque lo dice claro Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Él te hace entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. No que te va a mostrar cuál va la que va a venir, sino que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que el camino que te hizo transitar hasta hoy, aun cuando quizás te ha causado más de una herida, el Dios de la Biblia lo permitió con un propósito: que le conocieras más a Él. Prepararte para ser un siervo que cumpla el propósito, como veíamos anoche. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos siervos para su gloria. Él nos escogió para alabanza de su gloria. Ni siquiera puedo preguntarme ni preguntarte cuánto estás brillando, porque tu luz y la mía, yo no la puedo ver. Al menos la mía yo no la puedo ver a mí mismo. El brillo lo ven los que me rodean. A veces voy con el almud en la cabeza. Hay muchos que creen que el almud es como una mesita de luz. No, el almud era una medida, un recipiente de madera que se usaba para medir el grano. Era como un bol de madera. Y hay muchos que caminan con el bol de madera encima, escondiéndose. ¿De quién? De Dios, de quien no podemos escondernos. Obviamente no hay luz cuando estamos lejos de Él. ¿Cuál es tu cosmovisión? Según tu cosmovisión será tu misión. El camino de la misión es muy simple. Lo veíamos anoche. Tan simple como: da un paso más hacia adelante por el camino que Él preparó de antemano para que vos y yo andemos. Y el compromiso de la Iglesia con la misión es el tema de hoy. Es un tema largo, pero vamos a ser breves, quédate tranquilo. Vamos a procurar ser breves.
Y alguien que entendió el compromiso, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. A Pedro le costaba aceptar y entender las cosas para él en primera persona, pero él llegó a darse cuenta de que no todo se trataba de él. De hecho, cuando Jesús preguntaba en cierta ocasión, él le dice: Señor, estas cosas no van a ser así, vos no me conocés a mí. Yo estoy dispuesto a hacer más de lo que vos creés, estoy dispuesto a dar mi vida. Y Jesús le dijo: tranquilo, tranquilo, que yo sé lo que vas a hacer. No te adelantes, porque yo te conozco más de lo que vos creés. Pero Pedro siguió. Creyó que se trataba de él, de su decisión, de su compromiso, de lo que él quería y confiaba en él. Y Jesús le dijo: no, las cosas no son así. No hay manera de que te utilice si no te humillas. Por eso toma su pluma y ¿qué escribe? Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él el que te exalte, te glorifique, te dé la gloria, cuando fuere el tiempo. Pero saben, entendió lo primero y lo principal es primera persona. Pero yo, como persona, formo parte de una iglesia. Y escribía en la primera carta, capítulo 2, verso 4, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Está hablando en plural. Ya entendía que no se trataba de Él, que Él formaba parte de algo mucho más grande y algo que no dependía de Él, sino cuyo origen y cuyo fin radicaba única y exclusivamente en la soberanía de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, leemos todos juntos, sed como casa. Ese es el compromiso de la iglesia. Tan simple como eso. Y no comienza en el liderazgo. Aunque es cierto, podemos debatir, los líderes tienen mucho que ver. Todo comienza conmigo. Comienza conmigo. ¿Por qué? Porque el compromiso de la iglesia se manifiesta a través de un desarrollo sistémico de la misma. Un desarrollo sistémico. No es un desarrollo sistemático al que estamos acostumbrados y amamos, Y hasta que muchas veces está en los proyectos y en los propósitos que tenemos para nosotros desarrollarnos y crecer. La iglesia no crece por programas, la iglesia no crece por ministerios locales. La iglesia crece de manera sistémica. Por eso Dios lo iluminó, lo susurró al apóstol Pablo diciendo: a ver, para que puedan entender estos muchachos, la iglesia es como un cuerpo. Como un cuerpo. Y si bien hay sistemas, no quiero hablar mucho porque encima cuando hay médicos y me meto en estos temas, suelo meter la pata, ¿no? Pero tenemos varios sistemas, voy a hacerlo lo más simple posible. Cada uno de los sistemas no nos da vida si no funcionan a la vez de manera correcta, sistémica. El corazón del desarrollo de la iglesia no son los niños. Aunque decía Spurgeon, gana un alma de un adulto y tendrás media vida para Cristo. Gana un niño y tendrás toda una vida para Él. El corazón no son los pre, ni los ado, ni los jóvenes. No son ni los adultos, menores y mayores, ¿sí? Porque viste que nos cuesta cada vez más la edad si lo reflejamos en los ministerios. Jóvenes menores, jóvenes mayores. La adolescencia de trascender más allá, ¿no? Ninguno es el corazón. El corazón es Cristo. El que da sentido al desarrollo de este sistema, no. Al desarrollo sistémico de la iglesia es Él.
Es por eso que más adelante el apóstol Pablo iba a escribir desde la cárcel, quizás pensando, me imagino, ¿no? Si bien el Espíritu Santo le susurró cada palabra, pero muchas cosas pasaban en su mente y corazón, y quizás estaba pensando la iglesia que venía, como compartíamos esta mañana. Me quita el sueño la iglesia de mis nietas, lo que les voy a dejar, porque alguna semillita estoy dejando. Ese es el propósito, la visión de la iglesia. Pero Pablo desde la cárcel le decía, a ver, para que el mundo crea que Él nos envió tenemos que ser uno. Como Él es uno, lo dijo Jesús. Y para ser uno debemos entender que como parte de un cuerpo, si bien somos un cuerpo, está formado por muchos miembros. Pero todos esos miembros, para que puedan desarrollar el propósito de Dios, de la iglesia de Dios aquí en la tierra, tienen que unirse. Y solamente cuando hay unión, hay un desarrollo, puede comenzar a caminar. Y es interesante como lo plantea Dios a través del apóstol Pablo y de esta figura sistémica del cuerpo. Dice, todos los miembros unidos por los ligamentos y las coyunturas. Arrancó, vamos a poner en pie, a darle fuerza a esto. Vamos a parar el esqueleto por el cual va a permitir que camine, que avance. Pero lo más importante es que esté unido ¿a quién? Cristo, que es la cabeza. Y no hay crecimiento si el cuerpo, no si algún órgano, si el cuerpo no está unido ¿a quién? Se lo escribe a los hermanos en Éfeso y en Colosas. No hay manera, No hay manera. El compromiso de la iglesia es un compromiso personal. Es un compromiso donde cada uno de nosotros nos hacemos cargo de la parte que nos toca, entendiendo que va a llegar el momento en el cual vamos a tener que ayudar, no sabemos cómo, a que otra parte funcione un poquito mejor, que es lo que sucede en el cuerpo. Si no, ¿por qué cuando te resfrías, viste que hay días que no tenés ganas ni de caminar? Te duelen las articulaciones, y no es vejez, no diga nada, lo dice porque tiene más de 50. Las articulaciones duelen sin gripe, se los garantizo, ¿no? Estoy empezándolo a comprobar. Pero viste, te resfrías y todo el cuerpo reacciona, es sistémico. Pablo decía, ¿quién se duele y yo no me duelo? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Es imposible que no sienta el dolor de mis hermanos. Y si no lo estoy sintiendo, si no lo estoy padeciendo, es porque perdí mi visión. Estoy huyendo de Dios. Estoy siendo aquel Jonás que teniendo claro lo que Dios tiene en su propósito para mí, siempre procuro ir para el lado opuesto. Y cuando me encuentro encerrado está bien, yo lo hago, pero después me siento a ver cómo fracasa todo. ¿Y nunca te pasó, nunca te sentiste así? Yo sí. Debemos aprender a ser sinceros con Dios. Yo me sentí muchas veces así. Está bien, hice, no estoy de acuerdo, yo lo hice. A ver, lo que viene, Y Jesús secó la calabacera de mi comodidad y me dice, ¿qué te quejas? ¿Todavía no aprendés? ¿Sabés? Pedro aprendió, Juan capítulo 21. Todos recordamos algo que creemos que es lo más importante, la restauración de Pedro. 3 veces le negó, 3 veces lo confirmó. El inicio de una nueva vida, de un nuevo andar, entendiendo sus errores. Pero ¿sabés qué? Acto seguido, ¿qué hizo Pedro? Volvió a meter la pata. ¿Qué sucedió después? ¿Te acordás? Y nos olvidamos a veces, ¿no?
Pasa lo de la playa, todo bonito, qué bueno Jesús, los 3 tipos de amor, restauración, fantástico. Se va caminando con Jesús. ¿Y Pedro qué hace? Fue el síndrome de la esposa de Lot. ¿O no? ¿Qué hizo Pedro? Miró para atrás. ¿Y atrás quién venía? Ese que me tiene cansado. Me sigue a todas partes. Siempre está al medio. Dice, bueno, a ver Jesús, si yo ya entendí las cosas, a ver, facilítamelas más. Señor Jesús, ¿y este otro? Y Jesús le respondió, ¿y a vos qué te importa? Esa es la versión según Nelson, ¿no? Si querés, él le dijo, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, ¿y qué a ti? Sígueme a mí, muy bonito. Pero ¿y a vos qué te importa? Más claro, imposible. Sígueme tú. Hacete cargo de tu vida, de tu llamado, de tu misión, que simplemente camina en el camino que Dios marcó de antemano. ¿Para qué? Para que ande por él. Cumplí tu propósito. Y mientras lo cumples vendrán momentos de tristezas que no serán tuyas en origen, pero que vas a poner todo tu empeño para ayudar, para que la pausa de esos 7 días de esa gripe, para que se vaya, podamos acompañarnos todos, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Yo soy parte de la iglesia, pero siempre espero de los pastores, ¿no? De los líderes, de los ancianos. Yo soy parte de la iglesia. ¿Cuándo me voy a hacer cargo de mi vida? Tu crecimiento no depende de otros, depende de vos. Formo parte de una generación particular y hoy Dios me hizo un regalo que me encanta, porque no es la primera vez que me pasa. Se acerca una hermana y me dice, ¿me reconoces? No distingo si está acá todavía, pero quizás esté, ojalá que esté. Y me dice, yo soy la esposa de alguien que todavía tengo apuntes, porque guardo mis cuadernos viejos todavía. Cuando visitaba San Rafael, don Luis Chali. Yo soy su esposa, ¿te acordás de mí? Yo vengo de aquella generación que aprendimos cuando la iglesia cumplía su propósito, donde el maestro enseñaba y el hermano, ¿qué hacía? Qué problema, ¿no? Hablamos de la crisis educativa del sistema educativo argentino, pero lo tenemos también en el plano espiritual. El hermano aprendía, iba a aprender. Donde el evangelista evangelizaba y los hermanos se identificaban. ¿Te acordás cuando veíamos el viernes? Estaban allí, presencia. Yo doy fe que este evangelio transforma vidas porque transformó la mía. Y en el transcurso de los tiempos fuimos dejando la Biblia de lado. ¿Para qué? Para que todos nos sintamos cómodos y podamos de esa manera crecer si en alguna medida lo podemos lograr. Pero la única manera que este cuerpo sistémico de la Iglesia de Cristo se fortalezca y avance y cumpla su misión es que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nuestras propias vidas. La Iglesia de Cristo en la actualidad carece de hombres. Y eso me duele. Porque hemos perdido la cosmovisión de Dios, la cosmovisión de su palabra como principio fundamental. Compartía Palacios el sábado, hablábamos con los chicos después. Saben, en casa recibimos a muchos misioneros de la ventana 1040.
¿Saben a cuántos varones hemos recibido? Ninguno. Me puse a contar las hermanas que habían pasado. 3 de Argentina, de la Gran Bretaña, de distintos países, de Inglaterra, de Escocia, de Gales, 7. ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde está el que se hace cargo de su vida y comienza a prepararse? Y la preparación no es para ocupar este lugar, No es para este lugar. La preparación es para la vida. Por eso Jesús se encargó allí en Mateo 28 diciendo, mientras vas por el camino, hacé discípulos. ¿Qué era hacer discípulos? Evangelizá. El discipular es otra cosa. ¿Qué era? Enseñándoles que guarden todas estas cosas. ¿Para qué? Para que las pongamos en práctica en la vida. No para que juguemos con lo más valioso de nosotros mismos, nuestra vida. ¿Se ves? Hay una historia que es real. En África cuenta que en cierta ocasión un geólogo iba, porque hay muchas minas de diamantes, iba en avioneta y de repente ve a un chico sentado tirando algo negro hacia arriba, ¿no? Y lo tiraba y él lo veía y le dice al piloto, bajá, ya bajá. Y le dice, pero mire que si descendemos acá vamos a tener que pedir ayuda para que vengan porque es todo arena. No importa, vos bajá, descendé. Y desciende ahí, queda encallado en la arena y este geólogo corre a encontrarse con el niño. Y le pregunta, ¿qué es lo que tenés en tu mano? Una roca. ¿Vos sabés lo que tenés ahí? Una roca. ¿Me la regalarías? Sí, le dice, y se la da. Es la historia de lo que durante décadas fue el diamante más grande del mundo, el diamante de Koh-i-Noor. No hacernos cargo de nuestra vida es jugar con lo más valioso que Dios nos ha dado. ¿Y sabés cuál es o quién es el geólogo que anda buscando a aquellos que están jugando con ese tesoro precioso? Satanás. Y muchas veces vos y yo lo estamos dispuestos a entregar. Y nos engaña. Porque creemos que, bueno, no vale nada. Total, ¿qué puede pasar? Que pierdas todas las bendiciones maravillosas que Dios tiene en este día, en este momento para tu vida. Es tiempo de que me haga cargo, primera persona, de mi vida. Que aprenda a valorarme como Dios me valora. ¿Te acordás cuando hablábamos del significado de Pedro, de Petros? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Estoy intentando buscar los que estaban ese día el mensaje. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Él cambió tu identidad. Sos un pedacito de roca. Eso es Petros, eso es Pedro, un pedacito de roca. ¿Sabés por qué no valoramos ese pedacito de roca que soy? Porque olvidé lo que decía el profeta Isaías. Vosotros, los que dicen que buscan a Dios y que aman la justicia, te olvidaste de mirar a la roca de la cantera del cual fuisteis arrancado. Aquel lugar al cual cuando Tomás expresó con absoluta sinceridad, amo a Tomás, aprendí mucho de Tomás. Algo que me costaba y me cuesta, ser sincero con Dios y con los hermanos. Miren muchachos, yo no creo, ustedes tienen miedo y están encerrados, perfecto. Les contaron la historia, perfecto, yo salgo. Esta parte me cuesta creerlo, si no lo veo no lo creo. Y salió a costa de que quizás podía perder su vida, pero abrió su corazón. Y en ese encuentro maravilloso que relata Juan, cuando entra Jesús, todos
se asombran. Y Jesús le dice, tranquilos, pasa a vosotros. Si bien es un saludo tradicional, refleja la condición en que estaba su corazón, lleno de angustia. Pero cuando entra Tomás, me lo imagino entrando y viendo a Jesús de pie. Y siempre me pregunto, ¿por qué no le dijo, pasa a vos también, Tomás? Tomás había sido sincero. Y Jesús le dice, vení, Tomás, meté tu mano en el hueco de la cantera del cual fuiste arrancado. Y el único que cayó a los pies de Jesús diciendo, ah, Señor y Dios mío, ¿quién fue? Tomás. Aprendió. Y encima de su dolor vinieron las palabras de Jesús que pareciera que fuese un doble golpe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No importa, quiero aprender, quiero avanzar, aquí estoy. Procurando con toda mi debilidad, hacerme cargo de lo más valioso que Dios me regaló, la vida. Este día. Es tiempo de que nos empecemos a hacer cargo. Solamente así, cuando me empiece a fortalecer y me empiece a unir con los demás, a entender que no son los sistemas ministeriales los que ponen de pie y hacen crecer una iglesia, sino entender que todos dependemos los unos de los otros, pero por sobre todas las cosas dependemos de Él, que es el único que nos da el crecimiento. El compromiso de la iglesia con la misión se va a cumplir. Porque la propuesta de Dios para que el Evangelio se expanda por el mundo sigue vigente. Sigue vigente Pentecostés, la fiesta. El momento en que se junta la gente, vayan, estén en medio de la gente. Esa fue la excusa para que Pedro arrancara, hiciese la introducción de un tremendo mensaje evangelístico. Todos entre la gente sirviendo, Dios obrando de maneras maravillosas, la gente murmurando. Y cuando Pedro se pone en pie, aquel cuya identidad había sido cambiada, los 11 estaban identificándose con él y habló del interés del Dios soberano. Ustedes pueden decir muchas cosas, pero estos no son como ustedes dicen. No son borrachos. No son borrachos. Y arrancó. Avanzó. Qué simple. Pentecostés sigue vigente. Estar en medio de la gente para cumplir y vivir el enfoque 247. El martes les comentaba a los hermanos que ese es el enfoque que procuramos tener. Y el enfoque 247, enfoque porque entendemos que es la visión de Dios para la iglesia, para la misión. Porque ahí hay una expresión que no se repite, aunque en otro momento se usa algo parecido en los Hechos de los Apóstoles. Pero en Hechos 2:47 dice, y estando todos juntos, gozosos, felices, y haciéndole el bien al pueblo, estando en medio del pueblo, ¿qué sucedía? No habían invitaciones, Dios obraba. Y el obrar de Dios era que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pentecostés sigue vigente. Las multitudes se siguen juntando. Pero también sigue vigente Hechos capítulo 3. No solo Hechos 2, Hechos 3 sigue vigente. Porque si bien sigue habiendo Pentecostés, reunión de multitudes, sigue habiendo persecución. La segunda estrategia de Dios para que nuestra luz brille en el mundo.
Porque la persecución arrancó en Hechos 3, ¿te acordás? Pedro y Juan, Templo La Hermosa. Vengan muchachos, dennos explicaciones, encima los azotan. Después vino Esteban, después vino Pablo, Saulo, y después lo que escuchábamos hoy. Algo que sabés no está tan lejos. ¿Alguien alguna vez oyó hablar de Ariel Alejandro Ávila? Si la memoria no me sigue, es Ariel Alejandro Ávila. ¿Alguien escuchó hablar de él? Ariel Alejandro Ávila. Se están por cumplir 10 años, si la memoria no me falla. Era un joven como ustedes, 19 años tenía. De una iglesia como las nuestras. Viste que está ese tema denominacional, bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Pero era de las asambleas de los hermanos. ¿Sabes dónde? En Rosario, barrio Empalme Graneros. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque esta mañana muchos se emocionaban y nos emocionamos al ver que hay mártires, hay quienes dan su vida en la ventana 1040. Este muchacho de 19 años perdió su vida de 3 balazos. ¿A quién le importó? ¿Sabés a quién le importó? A la nata, al diario Clarín, al diario La Nación. Porque si lo googleás, te va a salir el homenaje que le hizo la nata en su programa. Cómo levantó la noticia La Nación y Clarín. E Infobae no hace muchos meses, siendo el aniversario de su muerte, volvió a contar la noticia. ¿Qué hacía Ariel Alejandro Ávila? Él tenía un grupo de hip hop que se llamaba La Profecía. Y sacaba a chicos de las drogas y les daba clases en la unión vecinal para aprender a rapear, a bailar y demás, y sacarlos de las adicciones y llevarlos a los pies de Cristo. Un soldadito, un vendedor de droga. No le gustaba porque estaba desafiando su negocio. Y después de varias amenazas, le dio 3 disparos acá en la Argentina. No en la ventana 1040. Acá en la Argentina. Hace 7 años quisieron incendiar la casa de un pastor bautista, no en Rosario, acá en Río Cuarto. No recuerdo el nombre. ¿Y a quién le importó? ¿Por qué nos emocionamos con las cosas lejanas? ¿Y por qué no estamos andando en nuestro último de la tierra, en el camino que Dios trazó? ¿Cuál es tu último de la tierra? ¿Recuerdan? Ayer lo vimos. ¿Dónde estoy? Este hoy es mi último de la tierra de hoy. No sé hacia dónde me llevarán sus pasos, sus caminos, hacia dónde los trazó mañana, pero hoy este es mi último de la tierra. La persecución no está tan lejos. Pero la estrategia de Dios que sigue vigente y que muchos se equivocan creyendo que es la primera, no, es la tercera que menciona. Es el resultado de atender las anteriores, Hechos capítulo 13. Una iglesia que entiende y que crece de manera sistémica. Una iglesia donde cada quien cumple su rol y se esfuerza en agradar a Dios, no en agradar al liderazgo. ¿Y qué sucede en esa iglesia? El Espíritu habla y le dice a los ancianos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Y la tercera estrategia de Dios es la provisión de misioneros hacia el mundo que no ha escuchado el Evangelio. Eso sigue vigente. Pero iglesia, no ores, no anheles eso si primero no disfrutas Pentecostés.
Si primero no te haces cargo de que andando en medio de la gente cumples tu propósito, siempre aferrado a Dios para que refleje su luz a través de tu vida, a través de tus palabras. Y aun cuando quizás sientas el desprecio, porque eso también es algo de la persecución, no dejes de avanzar, no dejes de caminar. Porque así como Dios actuó en el medio del pueblo, y no fue bueno porque lo criticaron, se burlaron, Pedro salió a defenderlos en cierta medida y predicar el Evangelio. Después los azotaron, los mataron, los persiguieron, pero llegó el momento en que la iglesia creció, la iglesia se desarrolló y el Espíritu Santo habló y no hubo ningún pero. Y con tristeza debo decir que muchas veces me ha pasado escuchar, pero ¿cómo puede ser que la iglesia destine su fondo, apoye a determinados miembros de la iglesia o a determinados misioneros? ¿Cómo puede ser si todavía no terminamos nuestros proyectos locales? ¿Sabés lo que está pasando? Tenés el almud sobre tu cabeza. No entendiste el propósito. No entendiste lo que Dios te dice. ¿Qué te importa a los demás? Ocúpate de vos. Avanzá. Ya vas a ir entendiendo de a poco. Va a llegar el momento en que quizás seas vos el que el Espíritu diga, salí, andá. Y no solo te lo muestra a vos, sino que se lo va a mostrar a aquellos que tienen la responsabilidad dada por Dios de administrar el bien más preciado de Él, su iglesia. Compromiso de la iglesia, mira qué simple. Hace lo que sabes. Porque si no lo hago, estoy pecando. Porque pecado, dice Santiago, no es nada malo, ¿eh? El pecado no es lo malo. Nosotros lo relacionamos con lo malo. Dios no. Dios lo relaciona con lo bueno. Dice que pecado es saber hacer el bien, saber por el camino que tenés que caminar y hacerte el Jonás. Esos serían los comentarios de la Biblia de Nelson. Saber por dónde tenés que ir, pero, ¿dónde sale un barco para el otro lado? ¿Y a cuántos afecto en mi desobediencia? Porque un barco, todos los tripulantes de un barco, sufrieron. ¿Culpa de quién? Jonás. Y cuando obedeció, Dios obró. Pero Jonás seguía enojado. Y Dios volvió a obrar en la vida de Jonás nuevamente. No sabemos qué pasó después, pero Dios nos deja una gran enseñanza. Y la gran enseñanza es, ¿qué hago con mi vida? En este tiempo el libro de Dios se sigue escribiendo. ¿Qué herejía estás diciendo, Nelson, no? Si hay un capítulo de la Biblia que se sigue escribiendo, todavía no se termina. Es algo que escuché por ahí y me encantó, me encantó. Y no encuentro manera de decir que no. ¿Qué capítulo de la Biblia se está escribiendo? Hechos, capítulo 29. Se siguen escribiendo los hechos del Espíritu Santo, aunque el título es de los apóstoles, pero es del poder del Espíritu Santo. Sigue escribiéndose. Y como dice mi señora, te pones viejo y te pones melancólico. Y sí, por ahí me dan ganas de escribir. Y pensando en eso, alguna vez hace mucho tiempo lo tuve que buscar cuando pensaba en esto,
no lo he corregido, sigue con sus errores de antaño. Y me pregunté si Hechos 29 se está escribiendo, ¿qué va a decir Dios de mí? ¿Qué dirá Dios de mí? Y empecé a escribir, tenía menos de 30. Lo escribí en papel, ahora lo tengo en la tablet, pero lo escribí en papel. Y dice, a veces me pregunto si algún trazo saldrá de tu mano para expresar un esbozo sobre mi andar. De los hechos de tu obrar en este tiempo, ¿seré digno de que me puedas mencionar? Lo sé. Es una locura pensar que se ha escrito mi nombre, aunque más no sea como un personaje secundario. Hay tantos con vidas deslumbrantes que nublan mis acciones. ¿Cómo esperar ser por ti mencionado? Pero Dios, permíteme en tu sola gracia ser, aunque más no sea, un punto y aparte que marque una nueva era. Sé que es mucho, pero ser un punto seguido me bastaría. Marcar el fin de un hecho para iniciar algo nuevo. Pero mi conciencia me acusa en cada paso de mi andar. Y sé que aunque lo quiera, soy indigno de ser una marca tan certera. Un punto y coma, ¿qué dices? Ser una marca que inicie una aclaración de tantas cosas confusas que se siguen practicando y son necesarias replantearlas para que tu nombre sea glorificado. Señor, sé que la lágrima que recorre mi mejilla no puede borrar mis malas decisiones. Sé que es demasiado mi anhelo de seguir siendo por ti considerado, pero regálame el privilegio de al menos ser una simple coma, esa que marca un momento para recobrar el aliento y poder continuar. Señor, perdona, solo te he hablado de mí. Ayúdame a no pensar que todo se trata de lo que pueda lograr. El ser obediente y dejarme usar por ti es el propósito que debo alcanzar. No deseo que el Señor les bendiga en lo absoluto, porque Dios no bendice a nadie por deseos de otros. Deseo que sean bendecidos, chicos, en gran manera. Amé ver la juventud de esta iglesia. Pero les recuerdo que Dios solo bendice al obediente. No aquel que anhela que Dios lo mencione en Hechos 29, sino que desde ya vaya entendiendo que cuando hagas lo que debes hacer, simplemente debes decir, siervo inútil soy. No hice ni más ni menos que lo que debía de hacer. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, y realmente han sido de gran bendición para mi vida en tantas charlas con muchos hermanos que han compartido no solo sus cosas, sino que también me han enseñado y me han edificado. Los invito a que nos pongamos de pie para terminar con una oración.